Hubo una época en la historia del transporte europeo en la que casi todos estaban convencidos de que la respuesta correcta era sueca. En áreas de servicio, en oficinas de transporte y en conversaciones entre conductores, el nombre Volvo FL se repetía como sinónimo de fiabilidad moderna, tecnología avanzada y seguridad absoluta. Para muchos, elegir Volvo era ir sobre seguro. En ese mismo tiempo, el MAN M2000 era visto como un camión correcto, sólido, pero sin brillo especial. Un vehículo alemán más, aparentemente conservador, sin grandes promesas. Sin embargo, la carretera tenía preparada una verdad muy diferente. Porque la carretera no entiende de folletos publicitarios. No le importan los eslóganes ni las comparativas teóricas. La carretera exige resistencia real, fiabilidad continua y la capacidad de soportar cargas, polvo, barro, frío, calor y presión constante. Y fue precisamente ahí, en ese entorno duro y sin concesiones, donde el MAN M2000 empezó a construir su verdadera reputación. El MAN M2000 nació en un momento de transición profunda dentro del sector del transporte. Las exigencias crecían año tras año. Más peso, más kilómetros, menos margen de error. Las empresas ya no buscaban solo potencia, buscaban continuidad. Un camión parado no era solo una máquina averiada, era dinero perdido, rutas canceladas y clientes insatisfechos. En ese contexto, la ingeniería alemana siguió un camino muy claro. Construir un vehículo que no destacara por promesas espectaculares, sino por aguantar cuando otros empezaban a fallar. Desde el primer vistazo, el MAN M2000 transmitía una sensación de solidez. Líneas rectas, estructura robusta, un diseño pensado para trabajar y no para impresionar. Su chasis estaba diseñado para soportar esfuerzos constantes, no solo picos de carga ocasionales. Cada componente tenía una razón clara de existir. No había exceso, no había fragilidad innecesaria. Todo estaba orientado a la durabilidad. Uno de los elementos más valorados por conductores y mecánicos fue precisamente su simplicidad inteligente. El MAN M2000 no intentaba ser complicado. Sus sistemas eran accesibles, comprensibles y lógicos. En talleres de toda Europa se empezó a escuchar el mismo comentario. Este camión está hecho para durar. Y eso no se decía a la ligera. En operaciones de construcción, transporte urbano pesado y rutas regionales exigentes, el MAN comenzó a mostrar una resistencia sorprendente. Donde otros vehículos empezaban a presentar holguras, vibraciones o fatiga prematura, el MAN seguía funcionando con una estabilidad notable. El bastidor mantenía su integridad, las suspensiones respondían con firmeza y el conjunto transmitía una sensación de control que inspiraba confianza. El motor, lejos de buscar cifras espectaculares en papel, estaba ajustado para ofrecer par constante, entrega progresiva y fiabilidad a largo plazo. No era un motor que gritara potencia, era un motor que empujaba sin descanso. Esa diferencia, que en pruebas rápidas podía parecer menor, en el día a día marcaba una enorme distancia. Muchos conductores que venían de modelos más modernos se sorprendían al notar cómo el MAN M2000 mantenía su comportamiento incluso tras largas jornadas. Menos estrés mecánico, menos sorpresas, menos visitas imprevistas al taller. Y eso, en el mundo real, vale más que cualquier innovación llamativa. Comparado con el Volvo FL, el contraste se volvió cada vez más evidente con el paso del tiempo. El Volvo seguía siendo un camión respetado, sin duda, pero en usos intensivos algunos operadores comenzaron a notar que el MAN soportaba mejor el castigo continuo. No era más rápido, no era más elegante, pero era más constante. Y en el transporte, la constancia es una forma silenciosa de excelencia. Las flotas que apostaron por el MAN M2000 empezaron a notar una reducción en tiempos de inactividad. Menos averías críticas, menos desgaste prematuro, mayor previsibilidad de mantenimiento. Todo eso se tradujo en una ventaja económica real. El camión dejaba de ser una preocupación y pasaba a ser una herramienta fiable. Con el tiempo, la percepción cambió. Ya no se hablaba del MAN como una alternativa secundaria. Se hablaba del como de un camión que aguanta lo que le echen. Una máquina honesta, sin artificios, que cumplía su función incluso cuando las condiciones eran duras. Y ese respeto no nació del marketing, nació de la experiencia. El MAN M2000 se convirtió, sin hacer ruido, en un símbolo de la ingeniería alemana aplicada al trabajo real. No buscó titulares, buscó kilómetros. No prometió milagros, ofreció resistencia. Y en un sector donde la fiabilidad decide el éxito, eso lo convirtió en algo más que un simple camión. Aquí, en esta historia, no hablamos de mitos ni exageraciones.
Hablamos de un vehículo que demostró su valor en el polvo de las obras, en las carreteras secundarias, en jornadas interminables. Un camión que muchos subestimaron hasta que lo vieron trabajar. Con el paso de los años, el MAN M2000 dejó de ser simplemente un camión más dentro de las flotas europeas. Se transformó en una referencia silenciosa. No porque fuera el más moderno, ni el más promocionado, sino porque cumplía sin fallar. En un sector donde el margen de error es mínimo, esa cualidad se volvió invaluable. En muchas empresas de transporte, el MAN M2000 empezó a desaparecer de las conversaciones, y eso era una buena señal. Significaba que no daba problemas, que no generaba llamadas urgentes ni retrasos inesperados. Mientras otros modelos requerían atención constante, el MAN seguía trabajando, día tras día, casi sin hacerse notar. En obras, canteras y entornos industriales duros, su comportamiento fue especialmente revelador. El polvo, el barro y las cargas pesadas no parecían alterar su carácter. Donde otros camiones mostraban signos claros de fatiga, el MAN mantenía su compostura. Su estructura seguía firme, su respuesta seguía siendo predecible. Era un vehículo que transmitía confianza incluso en condiciones adversas. Los mecánicos comenzaron a apreciar aún más su diseño con el paso del tiempo. El acceso a componentes clave era lógico. No se trataba de una ingeniería pensada solo para el momento de la venta, sino para años de mantenimiento real. Menos tiempo en el taller significaba más tiempo en la carretera, y eso se traducía directamente en rentabilidad. Los conductores, por su parte, desarrollaron una relación especial con este camión. No era un vehículo que impresionara al primer vistazo, pero ofrecía algo mucho más importante: tranquilidad. Saber que el camión respondería incluso en jornadas largas, con carga máxima y condiciones difíciles, generaba una confianza difícil de describir. En comparación, el Volvo FL mantenía su imagen de modernidad y refinamiento. Sin embargo, en usos prolongados e intensivos, muchos operadores comenzaron a notar diferencias claras. El MAN M2000 parecía tolerar mejor el abuso diario, el trabajo continuo sin descanso. No se trataba de quién era mejor en teoría, sino de quién resistía más en la práctica. Con el tiempo, esta realidad fue cambiando la percepción general. El MAN dejó de ser el camión alemán correcto para convertirse en el camión que nunca falla. No era una leyenda exagerada. Era una conclusión basada en miles de horas de trabajo acumuladas. Hoy, al mirar atrás, queda claro que el MAN M2000 representó una filosofía muy concreta. Una filosofía donde la durabilidad importa más que la apariencia, donde la ingeniería se pone al servicio del trabajo real. Fue un camión que no necesitó gritar para ser escuchado. Su legado no vive en anuncios ni en campañas publicitarias. Vive en los recuerdos de conductores, en flotas que aún hablan de él con respeto, en talleres donde se reconoce su solidez. El MAN M2000 demostró que la verdadera fuerza no siempre es visible de inmediato. A veces, simplemente se mantiene firme mientras otros ceden. Y quizás ahí radica su mayor victoria. No intentó ser el mejor sobre el papel. Simplemente fue el más resistente cuando realmente importaba.